Buenos días, hermanos. Siempre me pregunto, ¿por qué alguien viene a una iglesia? Siempre me pregunto por qué debería venir alguien a este lugar. ¿Por qué vienen ustedes? ¿Por qué vengo yo? Y generalmente trato de pensar, ¿por qué no se quedan durmiendo? Calentito en la cama, porque si es que trabajaron o si es que han hecho algo durante la semana, lo que quieren es descansar el fin de semana. Pero pensando desde la mentalidad de alguien que hace ejercicio, que todavía no tengo esa mentalidad, la tuve en algún minuto. Después de hacer el ejercicio y después de estar continuamente haciendo el ejercicio y semana tras semana, día tras día, nota que su cuerpo tiene los resultados de haberse esforzado y haber hecho aquel ejercicio. Es interesante. De alguna manera, cuando venimos a un lugar como este, es porque tenemos preguntas. Preguntas que ni siquiera tenemos claro cuáles son. Solo sabemos que necesitamos respuesta de algo. De algo que no tengo idea qué preguntar. Solo sé que algo necesita respuesta y esa respuesta no sé qué responde. Por lo menos cuando voy al gimnasio o cuando estoy en el gimnasio o cuando estoy haciendo ejercicio, la respuesta que estoy dando es: podría ser, quiero bajar unos kilos menos, o quiero bajar la guata que casi ya no tengo ahora. O quiero mejorar mi salud, porque aunque soy flaco, estoy lleno de grasa. Por eso voy al gimnasio. Y una respuesta objetiva. Pero cuando vengo a un lugar como este, no tengo la respuesta porque no tengo la pregunta, solo sé que voy. A veces termino yendo porque mis papás me llevaron. Cuando yo era niño, mi padre me decía: si es que dejas de ir a un lugar como este, a la iglesia, en su anhelo de querer que yo conociera más de Dios, o quizás de seguir siendo evangélicamente correcto, en ese anhelo, él me dijo un día: te voy a negar la sal y el agua si es que no vas a la iglesia. Y yo digo: bien, bueno. Interesante los argumentos que nosotros los papás utilizamos para que nuestros hijos caminen en este camino, para que caminen. Capítulo 10, versículo 25, como dice acá arriba. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo ¿qué cosa le daré la vida eterna? ¿Quién era el intérprete de la ley? ¿De qué ley estamos hablando? Voy a contextualizar un poco. Dios creó a Adán y a Eva. Los puso en un huerto. Les dio todo lo necesario. Sin embargo, decidieron no creerle a Dios y le creyeron a la serpiente. Pecaron. Entonces Dios le promete
a Adán y Eva que iba a venir un libertador, que los iba a libertar de la esclavitud del pecado a la cual se habían sometido. Con el tiempo, el hombre aumenta su maldad de generación en generación. Era tal la maldad que de los miles o millones de personas que habían, solamente una podría decirse que era leal y fiel a sus relaciones y podría confiarse en él. Ese uno solo era Noé, que tenía su esposa y 3 hijos. Esos 3 hijos tenían 3 esposas. No cada uno, sino uno tenía una esposa. En total eran 8. Estos 8 decidieron creerle a Dios. Y Dios les dijo que iba a haber un diluvio. Se plantea que Noé estuvo hablando 120 años acerca de la venida del diluvio. Y me imagino cómo se reirían de él. Finalmente llegó el diluvio y los que no creyeron a lo que Noé estaba diciendo, no creyeron porque en esa época nadie era creíble. Porque nadie era fiel a las relaciones. Finalmente se salvaron esas 8 personas. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, de donde vienen los semitas. Uno de los descendientes de Sem fue Taré, que tuvo 3 hijos: Arán, Abram y Nacor. Abram se casó con Sarai. Abraham se llamaba Abram, después Dios le cambió el nombre a Abraham. Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Abraham quiso ayudarle un poco con Sara, y dentro de las ayudas que Sara quiso darle a Dios fue que le dijo a Abraham que tomara a su sierva como esposa para que a través de ella tuviera un hijo. Pero Dios le había dicho que no a través de la sierva, sino a través de la libre, que era Sara, iba a tener un hijo. Así que a través de Sara le dio Isaac. Isaac tuvo una esposa que se llamó Rebeca, que era sobrina de Abraham. Era una suerte de prima en 2º grado. Hija de Nacor. Tengo la duda si era hija o nieta de Nacor ahora. Bueno, el asunto es que Abraham tuvo a Isaac. Isaac se casó con Sara, pero con Rebeca. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos. Uno se llamó Jacob y otro se llamó Saúl. Jacob fue el hijo menor. Engañó a Isaac para conseguir la bendición de primogenitura. Jacob salió huyendo y se fue a la familia de su madre, en lo que sería hoy día aproximadamente Irak. Y quedó viviendo allá y tuvo, miren las dificultades que tuvo. Si uno tiene problemas con una esposa, imagínense con 4. Jacob tuvo 4 esposas. Y de esas 4 esposas que tuvo Jacob, tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, nacieron y salieron las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Dios después le cambió el nombre Jacob por Israel. De los 12 hijos de Israel o Jacob salió entonces las 12 tribus. Y uno de los hijos de Jacob se llamó Judá. Y de este Judá nació, o iba a nacer con el tiempo, el rey David. Desde donde Dios le había prometido a David que de su descendiente iba a nacer uno que se iba a sentar en el trono de David, su padre,
para gobernar sobre toda la tierra. Bueno, a estas 12 tribus, a Israel, a las 12 tribus de Israel, Dios la liberó con mano poderosa de Egipto y le dio la ley a través de su siervo Moisés. Ley que se podría decir, se resume, que todos conocemos como los 10 mandamientos, pero a la vez hay una serie de mandatos y otra serie de pequeñas cosas que tienen que cumplir y que están escritas en los 5 primeros libros de la Biblia. Y este caballero que pregunta, que se llama intérprete de la ley, era el que sabía cada jota, cada coma, cada acento, cada tilde de estos 5 primeros libros de la Biblia, pero además de todos los otros escritos judíos que existían en la época y que eran considerados palabras de Dios. ¿A qué me refiero? Al Antiguo Testamento, a los 39 primeros libros de este libro. Experto, cada coma. Te lo podía cantar este intérprete de la ley desde Génesis hasta Malaquías. Te lo podía cantar al revés y al derecho. Y te podría decir qué letra estaba al medio del primer libro de la Biblia, Génesis. Te podría decir con qué letra comenzaba, con qué letra terminaba, y te podría decir que la letra número 156 era esta. Y que al lado de esa letra y de esa palabra que estaba ahí, estaba esta otra palabra. Un intérprete de la ley. Este intérprete de la ley va donde Jesús y le hace una pregunta, pero no le interesa la respuesta. ¿Por qué no le interesa? Porque la pregunta que hace es para probarlo. Es para saber si es que sabe. Un intérprete de la ley tenía esta actitud. A ver, dime, niño. Porque era intérprete. ¿Y a Jesús quién le enseñó? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor Jesucristo le dijo a todo esto. ¿Por qué le dice maestro? No le dice Señor. ¿Tú eres maestro? Yo también. Ese es el sentido. Tú eres tan maestro como yo. Así que, colega, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dentro de estas 12 tribus de Israel, Israel pidió un rey y Dios le dio como rey a Saúl. Saúl no fue un rey conforme al corazón de Dios e hizo cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios quería. Y hay una frase que le dice Dios a través de su profeta Samuel a Saúl, a este rey. Y le dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. Llevándolo al tiempo de hoy día sería, ¿te acuerdas tú andar de rodillas hasta San Sebastián? Bueno, mejor que eso es obedecer. Contextualizándolo en el tiempo de hoy día. Bueno, Saúl fue desechado y Dios eligió al rey David. El rey David tuvo un hijo que se llamó Salomón. Tuvo muchos hijos, pero uno de ellos fue Salomón. Y Salomón reinó. Salomón tuvo otro hijo que se llamó Roboam. Roboam, después de que murió Salomón, tomó el control de las 12 tribus de Israel. Pero Roboam no fue sabio ni prudente. Gobernó no muy bien al principio. Y en base a una profecía dada por un profeta a Salomón, que en el tiempo de su hijo se iba a dividir el reino. Pero por amor a David, su padre, Dios iba a permitir que 2 tribus, de esas 12 tribus, 2 tribus él iba a gobernar. Y las otras 10 tribus se las iba a pasar a otro hombre. Ese otro hombre se llamaba en esa época Jeroboam. Entonces Roboam, el hijo de Salomón, nieto de David,
quedó gobernando sobre las dos tribus que se llamó el reino de Judá. Y las dos tribus del norte se llamó el reino de Israel. En el norte habían 10 tribus, en el sur habían 2 tribus. En el año, será aproximadamente, aquí puedo equivocarme, pero voy a decir un número. 700 años antes de Cristo, vinieron los asirios y se llevaron, en la fecha, estoy casi seguro que estoy equivocado, pero los asirios vinieron y se llevaron las 10 tribus del norte a su país como esclavos y pusieron en el norte a otros pueblos que no eran de las 10 tribus del norte. Entonces, en el norte, en el reino que se llama el reino de Israel del norte, de estas 10 tribus, vinieron a vivir personas que no eran israelitas. Y estas 10 tribus del norte desaparecieron, supuestamente. Y en el territorio de las 10 tribus del norte vinieron a vivir personas que no eran de origen hijas de Jacob o de Israel. Pero quedó gente allá. Quedó algunas personas de Israel viviendo. Pero llegaron estas otras naciones, estos otros pueblos trasladados por los asirios a vivir en el norte y se mezclaron la nueva nación con las 10 tribus originales que ya no eran. Entonces tenemos en el norte un grupo de personas mestizas que no eran consideradas por la gente del sur como israelitas, sino que las llamaban a todos los del norte con una palabra que ni siquiera podían mencionar. Las podían tratar de perros, pero no podían, ni se atrevían. Un buen judío del sur no decía jamás samaritano. ¿Ya? Los del norte eran los perros. Los del sur somos las dos tribus que han guardado la ley. Nosotros sabemos. Los del norte no saben nada. ¿Ya? Entonces un buen judío jamás decía samaritano. Y si yo quería ofender a alguien y era del sur, le decía samaritano. Era peor que decirle que su madre era una cualquiera. Peor que eso. Peor que decirle que su madre era una prostituta, era decirle samaritano. Entonces, el Señor Jesucristo le pregunta a este intérprete de la ley, hombre lleno de orgullo por saber lo que sabe y ser de quién es. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Está citando un texto de la Biblia que él conocía y que él sabía. Ok, el Señor Jesucristo le dice y le dijo: bien, ha respondido, haz esto y vivirás. Pero acuérdense, a este caballero no le interesaba la respuesta. A este caballero le interesaba entrar en un gallito. ¿Quién sabe más? ¿Quién es sobre quién? Eso es. A veces ocurre esto entre nosotros los llamados evangélicos. ¿Qué dice la Biblia? Y el otro dice ya. Y empezamos el gallito de conocimiento bíblico. Es una actitud frente al otro de desafío. El Señor Jesucristo le dice: entonces haz eso, si ya lo sabes. Por eso Él dice: pero Él, queriendo justificarse a sí mismo, Él quiso justificarse a sí mismo. ¿Quién? Este intérprete de la ley. ¿Qué quiso justificar a sí mismo? Quería ante los otros se sintió incómodo
pero tengo una duda. Acuérdate, quería seguir con el gallito. Ya había perdido la primera mano. Perdió. Ahora va la segunda. Tengo una duda, hermano. Porque ahora el cuestionamiento era personal. Quizás algunos lo conocían y dirían, pero ¿cómo sabe? ¿Y por qué no lo vive si lo sabe? Pero él queriendo justificarse a sí mismo. El justificarse a sí mismo tiene que ver con, bueno, es que esto yo no lo hago porque realmente yo no sé quién es mi prójimo. Esa es la idea. Si yo lo supiera. Entonces, desde eso nace esta historia. Respondiendo Jesús le dijo, pero él, versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Se dice descendía porque Jerusalén estaba en alto, Jericó estaba en bajo, entonces descendía, iba desde el sur hacia el norte. Un hombre, un buen judío no pasaba por Jericó porque Jericó era la capital de los samaritanos. Y un buen judío hacía lo siguiente: yo quería ir al norte, no paso por Samaria, sino que me doy la vuelta por lo que es Idumea, por el lado. Pero eso implicaba hacer 3 o 4 veces el viaje, porque en vez de ir derecho tenía que girar, y lo que me podría demorar 1 o 2 días me demoraba 6, 7, 8 días. Pero un buen judío hacía eso. Bueno, este no tan buen judío al parecer vino desde Jerusalén y descendía hacia Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Estaba medio muerto, tendido. Se parece a nosotros a veces cuando estamos en circunstancias difíciles de la vida. Tendido en una situación complicada, sin saber qué hacer, sin saber cómo enfrentar la vida, estamos medio muertos. ¿Y ahora para dónde voy? Ya sea por los pecados de otro, o por mis pecados personales, o por los pecados de mis padres, o por los pecados de las personas que yo confiaba, medio muerto, sin saber para dónde. Estaba este hombre. Un buen judío no descendía ni pasaba por Jericó. Ahora, Dios había elegido de estas 12 tribus a una tribu en particular, a Leví. Y los levitas de la familia de Leví, de los 12 hijos, había uno que se llamaba Leví, y de los descendientes de Leví, estos eran los únicos que podían servir a Dios en el templo. Y de la familia de Leví había uno de los descendientes de Leví que se llamaba Aarón. Y de los hijos de Aarón eran los sacerdotes, los únicos que podían hacer ciertas labores en el templo. Nadie más que ellos. Los levitas particularmente eran siervos de los de la familia de Aarón. Por decirlo, llevarlo a nuestra realidad actual, los levitas eran llegaban hasta suboficiales. Podrían ser soldados, podrían ser cabos, sargentos, suboficiales. Pero la familia de Aarón, los sacerdotes, llevándolo hoy día, empezaban siendo al tiro teniente. Y si eras particularmente el hijo mayor, podías llegar a ser el sumo sacerdote. Bueno, un buen judío no desciende y pasa por Samaria. Por supuesto, tampoco un buen levita, ni menos un buen sacerdote. Tampoco un buen levita ni un buen sacerdote podía tocar un cuerpo de una persona que estaba muerta. ¿Por qué?
porque se inhabilitaba por cierta cantidad de días de servir en el templo. Y la razón de ser del levita y del sacerdote era servir en el templo. Y tener que explicar que, oye, ¿te toca el servicio a ti? No, no puedo. ¿Y por qué? No, lo que pasa es que me encontré viajando por Samaria. ¿Y qué estabas haciendo por Samaria? No, es que eso no es lo peor. Me encontré con un muerto y lo fui a tocar. ¿Pero cómo tocaste ese muerto? Explicación. Aconteció que descendía, entonces fíjense, yo judío, estoy medio muerto. Aconteció que descendía ¿quién? Un sacerdote. ¡Ese me va a ayudar! ¡Ese! Sí. Soy judío, él es judío, él es sacerdote. Por supuesto que me va a ayudar. Él. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pasó de largo. ¿Lo vio? Ah, este se va a morir. Pasó de largo. Extrañamente, cuando uno cree que alguien le puede ayudar y se encuentra con supuestamente que alguien me puede ayudar, y ese actúa como este actuó, las fuerzas disminuyen. A nivel emocional uno se quebranta más y se hunde más. Es como si me hubieran echado tierrita. Este levita, este sacerdote estaba dispuesto a hacer el hoyo, pero no a tocar a la persona. Porque si tocaba a la persona no podía servir en el templo. Si ayudaba a la persona no podía servir en el templo, que se podía morir. Y por otro lado tenía que dar explicación de que un buen judío no pasa por Samaria. Ok, vemos al otro. Aconteció que descendió un sacerdote, versículo 32 ahora, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, otro vez. Los levitas se vestían de cierta manera, los sacerdotes se vestían de cierta manera. Entonces este hombre, cuando vio al sacerdote y después cuando vio al levita, sabía quién era. Cuando ve al sacerdote dice, este hombre me va a ayudar porque este hombre es la razón